Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por un día más de vida, por un día más de experiencia, de aprendizaje, de trabajo y oportunidades de ayudar. Señor Jesús, en este instante en que te ofrecemos el corazón, permite que nuestra alma se incline reverente para agradecerte las bendiciones de luz que tu grandiosa bondad nos concedió. En las jornadas de agonía eres el alimento de mis ansias. Eres siempre mi compañero fiel. Me devolviste el ánimo cuando mis fuerzas flaqueaban. Te agradezco pues las instrucciones que me diste y te ruego, acompáñame en tu misericordia con la gracia de tu bendición siempre. Llegó Pablo a Derbe y luego a Listra, donde se hallaba un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía, convertida a la fe y de padre gentil. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban con mucho elogio de ese discípulo. Pablo pues determinó llevarle en su compañía, y habiéndole tomado consigo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era gentil. Conforme iban visitando las ciudades, recomendaban a los fieles la observancia de los decretos acordados por los apóstoles y los presbíteros que residían en Jerusalén. Así las iglesias se confirmaban en la fe y se aumentaba cada día el número de los fieles. Cuando hubieron atravesado la Frigia y el país de Galacia, les prohibió el Espíritu Santo predicar la palabra de Dios en el Asia o Jonia. Y habiendo ido a Misia, intentaban pasar a Bitinia, pero tampoco se lo permitió el Espíritu de Jesús. Con esto, atravesada la Misia, bajaron a Troade, donde Pablo tuvo por la noche esta visión. Un hombre de Macedonia, poniéndosele delante, le suplicaba y decía: «Ven a Macedonia y socórrenos». Luego que tuvo esta visión, al punto dispusimos marchar a Macedonia, cercionados de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio a aquellas gentes. Así, embarcándonos en Troade, fuimos en derechuza a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de aquí a Filipos, que es una colonia romana y la primera ciudad de aquella parte de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días conferenciando. Un día de sábado salimos fuera de la ciudad hacia la ribera del río, donde parecía estar el lugar o casa para tener oración los judíos, y, habiéndonos sentado ahí, trabábamos conversación con varias mujeres que habían concurrido a dicho fin, y una mujer llamada Lidia, que comerciaba en púrpura o grana natural de Tiátira, temerosa de Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para recibir bien las cosas que Pablo decía. Habiendo pues sido bautizada ella y su familia, nos hizo esa súplica: «Si es que me tenéis por fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa», y nos obligó a ello. Sucedió que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una esclava moza de esta que estaba obesa o poseída del espíritu Pitón, la cual acarreaba una gran ganancia a sus amos, haciendo de adivina. Esta, siguiendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación». Lo que continuó haciendo muchos días. Al fin Pablo, no pudiendo ya sufrirlo, vuelto a ella, dijo al espíritu: «Yo te mando en nombre del Jesucristo que salgas de esa muchacha». Y al punto salió. Mas sus amos, viendo desvanecida la esperanza de la granjería que hacían con ella, prendiendo a Pablo y Silas, los condujeron a juzgado ante los jefes de la ciudad, y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y quieren introducir una manera de vida que no nos es lícito abrazar ni practicar, siendo como somos romanos». Al mismo tiempo, la plebe, conmovida, acudió al tropel contra ellos, y los magistrados mandaron que, rasgándoles las túnicas, los azotasen con varas. Y después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel, apercibiendo al carcelero para que los asegurase bien, el cual, recibida esta orden, los metió en un profundo calabozo con los pies en el sebo. Mas a eso de medianoche, puestos Pablo y Silas en oración, cantaban alabanzas a Dios, y los demás presos los estaban escuchando, cuando de repente se sintió un gran terremoto, tal que se meneaban los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron de par en par todas las puertas, y se les soltaron a todas las prisiones. En esto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, desenvainando una espada, iba a matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Entonces Pablo le gritó con gran voz diciendo:
No te hagas ningún daño, que todos sin faltar uno estamos aquí. El carcelero entonces, habiendo prendido luz, entró dentro, y estremecido se arrojó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y enseñáronle la doctrina del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, aquella misma hora de la noche, llevándolos consigo, les lavó las llagas, y recibió luego el bautismo, así él como toda su familia. Y conduciéndolos a su habitación, les sirvió la cena, regocijándose con toda su familia de haber creído en Dios. Luego que amaneció, los magistrados enviaron los alguaciles con orden al carcelero para que pusiesen en libertad a aquellos hombres. El carcelero dio esta noticia a Pablo diciendo: Los magistrados han ordenado que se los ponga en libertad. Por tanto, saliéndoos ahora, idos en paz. Mas Pablo les dijo a los alguaciles: ¿Cómo? Después de habernos azotado públicamente, sin oírnos en juicio, siendo ciudadanos romanos, nos metieron en la cárcel y ahora salen con soltarnos en secreto. No ha de ser así, sino que han de venir los magistrados y soltarnos ellos mismos. Los alguaciles refirieron a los magistrados esta respuesta, los cuales, al oír que eran romanos, comenzaron a temer. Y así, viniendo, procuraron excusarse con ellos, y sacándoles de la cárcel les suplicaron que se fuesen de la ciudad. Salidos pues de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y después partieron.